Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es literalmente un desierto de aflicciones? ¿Que cuando miras al final del camino lo único que ves es más desierto? ¿Te sientes atrapado, solo y crees que no habrías podido llegar más profundo de lo que estás ahora? Bueno, esa era la situación de la familia de Nefi en estos momentos cuando pierden a su padre. Nefi se siente solo y siente que hay incertidumbre en su corazón. Pero afortunadamente, Ley deja enseñanzas poderosas para nosotros, no solo para sus hijos, para que hoy en día nosotros nos podamos levantar en medio de ese desierto de aflicciones y encontrar el camino de vuelta a casa y la motivación para levantarnos un día más. Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada y hoy vamos a ver Segunda de Nefi del capítulo 1 al capítulo 5. ¿Cuánto hemos avanzado ya? Sé que esta clase sale un poco antes, pero espera que tú estés listo para todo lo que viene la próxima semana, así que no te puedes perder estas clases. Muy bien, como les dije, empezamos con esto de Ley muere y vemos y notamos algunas curiosidades que empiezan a ocurrir en todo este evento. Lo primero es que cuando Ley está dando sus enseñanzas, vemos que cuando Nefi, y no sé si lo notaron, cuando Nefi empieza a escribir las bendiciones que él da a algunos de sus hijos y a su familia, Nefi no incluye la bendición que Ley le dio a él mismo, a Nefi. Interesante. También podemos ver que cuando Ley muere, este es uno de los puntos más bajos de Nefi. Y Nefi aquí abre su corazón para cada uno de nosotros como lectores. Y es lo que conocemos como el Salmo de Nefi, que se encuentra en el capítulo 4. Y vamos viendo cómo Nefi va superando todo esto y el Señor lo ayuda a que al final de este salmo encuentre a un Salvador en medio del desierto de sus aflicciones. Así que con todas estas curiosidades y cosas interesantes que vamos a aprender hoy, vámonos al capítulo 2 de este inicio. Muy bien, en este capítulo 2 vemos cómo Ley está introduciendo las bendiciones a sus hijos y vemos que empieza con Jacob, aquel que conocemos como uno de los mejores maestros acerca de la doctrina y acerca de la expiación de Jesucristo. Después del tiempo se convertirá en profeta, después de su hermano Nefi, nos enseñará acerca del plan de salvación, nos enseñará acerca del orgullo y del propósito de los hombres y las mujeres aquí en esta tierra y en este plan. Así que si nos vamos al versículo 1, vemos cómo Ley directamente le habla a su hijo Jacob y le dice: y ahora Jacob, te hablo a ti. Tú eres mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Si nos vamos al versículo 2, encontramos algo que hablamos la primera clase que tuvimos tú y yo. Encontramos un no obstante. No obstante, vemos cómo Ley le está diciendo: naciste en condiciones no ideales y en circunstancias no ideales. Te tuvimos en el desierto, no había comodidades de la casa. Tú nunca tuviste un lugar seguro o tranquilo, nunca tuviste la oportunidad de jugar aquí y jugar allá como los niños normales, porque realmente solo estábamos buscando sobrevivir en medio de ese desierto. Y entonces viene el versículo 2. No obstante, a pesar de todo esto y de las aflicciones que aún desde niño tuviste que sufrir, le dice: Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Seguramente alguien que conoces o tú mismo ha nacido fuera de las circunstancias y situaciones ideales, pero este pasaje nos da la esperanza de saber que nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro presente y nuestro futuro. Dios puede tomar algo verdaderamente malo y lo puede convertir y lo puede consagrar en bendición para nosotros, en éxito para nosotros. Y realmente podemos lograr ser mejores personas en medio de este proceso. ¿Por qué? Porque sabemos de la grandeza de nuestro Dios,
Qué maravilloso principio el que podemos aprender de esto, ver cómo el Señor consagrará las aflicciones para el beneficio de Jacob. Recordemos que la palabra consagrar significa edificar o hacer santo algo. Dios hará santa la vida de aquel que sufre aflicciones por Él, por Cristo. Quisiera leerles algo interesante que nuestro querido maestro John W. Welch, de aquí de Central de las Escrituras, nos ha enseñado. Miren lo que él dijo. Jacob sufrió desde pequeño la dificultad de años de viaje, el peligro, los temores aterradores del naufragio, la falta de alimentos adecuados o de agua. Jacob nunca conoció Jerusalén, nunca conoció las comodidades del hogar, nunca conoció las riquezas que la familia de Ley disfrutó una vez. Pero su padre dijo al Señor que consagraría todas estas aflicciones para su beneficio. Y aquí conocemos aún más de la historia de Jacob y de lo que él tuvo que padecer en medio del desierto. Recordemos eso que se nos dice en Doctrina y Convenios 98.3. Miren lo que dice. El Señor dijo, todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien. También vemos que el profeta José Smith le dijo, todas estas cosas te darán experiencia y serán para tu bien. Como Ley compartió un mensaje similar a Jacob y a cada uno de nosotros que leemos y consideramos las palabras de Ley como relevantes para nuestra actualidad. Y es que la promesa no se termina acá. Jesucristo, Ley, Jacob y los profetas no solo nos dicen, no te preocupes, Dios consagrará tus debilidades y las aflicciones que tuviste. No te preocupes, sino que además nos permiten ver las bendiciones y el proceso de todo esto y cómo nosotros podemos llegar a ser parte de esa redención, de aquello que se consagra delante de Dios. Veamos el versículo 3 y veamos lo que Ley le sigue diciendo a Jacob. Por consiguiente, tu alma será bendecida y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi, y tus días se emplearán al siervo de tu Dios. Por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor. ¿No les parece esto interesante y curioso? Vemos que Ley no le dice, Jacob, yo sé que tú serás redimido. Jacob, yo sé que algún día o en el futuro tú serás redimido. Jacob le dice, yo sé que tú estás redimido, hablándole en pasado. Si siguiéramos una narrativa normal o una narrativa básicamente de lo que sucede en el día a día, seguramente hubiéramos esperado que Ley le dijera a Jacob, Jacob, tú serás redimido porque qué buen muchachito que eres. Jacob, tú serás redimido porque cómo te hemos criado de bien y has seguido a Dios. Sin embargo, aunque esa sería la narrativa normal, Ley no le dice eso. Le dice, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor. Sé que serás redimido porque sé de la justicia, de la bondad, de lo bueno y perfecto que es el Redentor que te acompaña. Pero detengámonos un momento aquí y consideremos otra cosa. Al menos en los escritos de las Escrituras no se nos cuenta y no leemos que Ley le haya dicho exactamente estas mismas palabras o de alguna otra forma a Lamán y Lemuel. Por cierto, ya que estás viendo esto acá, sí, son unas planchas de oro. Bueno, no exactamente de oro, pero son una réplica de lo que serían unas planchas de oro. Y quiero agradecer a mi hermosa familia Wauke, a Josecito y a Rita por haber creado este magnífico ejemplar de las planchas para que nosotros hoy podamos mostrarla con ustedes. Un saludo muy grande y gracias por ayudar a seguir predicando el Evangelio con cosas tan preciadas como lo son los dones del Señor. Ahora, volviendo a este tema, no vemos que Ley le diga esto ni a Lamán y a Lemuel. Vemos que la justicia de este Redentor no cambia. Pero vamos a pedirle a Jacob, unos años después, que nos ayude a entender esto que su padre estaba diciendo y por qué parece ser que no se lo dijo a Lamán y a Lemuel. Años después, cuando ya Jacob está predicando a las personas, nos permite ver un poco más y nos aclara el rol de la salvación y cómo juega ella un papel muy importante en nuestras vidas. Así que nos vamos a ir a 2 de Nefi capítulo 10 versículo 24. En casa me encantaría que pudieras hacer un ejercicio y es tomar el versículo 3 del capítulo 2 y que luego pudieras ir a 2 de Nefi 10, el capítulo 24 y pudieras compararlos. Y de esta manera seguramente vas a poder recibir más revelación. Miren lo que dice el versículo 24.
Por tanto, mis amados hermanos, conciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Una de las formas de interpretar esto, y recuerda, tú también puedes hacer algunas interpretaciones cuando hagas tu lectura personal de las Escrituras. Permite que el Espíritu te dé esos otros puntos de vista que te ayudarán en tu revelación personal. Ahora, uno de los puntos de vista de ver esto es, Ley le dice a Jacob, Jacob, yo sé que tú estás redimido porque conozco la rectitud y la justicia de aquel Dios que te redimió. La justicia no cambia. Cambia es el hecho de que tú, Jacob, a tu corta edad, decidiste reconciliarte con ese Dios. A temprana edad, tú ya has colocado toda tu vida delante del Señor y Él se ha convertido en tu propia vida, lo que te permite tener acceso a esa redención, a esa justicia que da el Redentor. Así que tal vez por esta razón no vemos que Ley le diga estas cosas a Lamán y a Lemuel, porque ellos no se habían reconciliado con Dios, permitiendo que Dios hiciera su voluntad. No se veía como que ellos querían hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Por lo que vemos, ellos no tienen acceso a esta rectitud, a esta redención que da el Señor Jesucristo. Así que rápidamente volvamos al camino de los convenios. Ya sabes que tenemos el convenio de Abraham y el convenio de Moisés. Cuando Abraham está a punto de ofrecer a su hijo como sacrificio a Dios, Dios le dice que pare. Y a cambio de esto, en lugar le da un cordero. Jesucristo es aquel cordero entre estos dos convenios, el convenio que Dios hace y el convenio que yo hago con Dios. Jesucristo está en medio, dándonos la oportunidad, siendo aquel cordero que se sacrifica para que nosotros podamos tener acceso a esas ordenanzas y convenios con Dios. Así que la historia nos lleva a esto. Aunque estemos en medio de un desierto de aflicciones, si permitimos que el cordero obre en nuestras vidas, tendremos total acceso a esos convenios que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo han hecho con nosotros. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase del Libro de Mormón Express. Espero que te haya gustado mucho y que hoy pudiéramos aprender que aún en esos desiertos difíciles, lúgubres y que tal vez parecen sin salida, somos como Jacob. Si ofrecemos nuestra vida a Dios y le permitimos entrar, siempre habrá un Salvador que nos redima y que consagre nuestras debilidades. Asimismo, te invito a que este domingo no te pierdas la charla especial que estamos haciendo, la claridad de la verdad, donde aclaramos un poco más la verdad y damos luz a esas preguntas e inquietudes que en nuestra vida diaria tenemos acerca del Evangelio y de las Escrituras. Así que no te lo puedes perder. También te invito rápidamente a que no te pierdas de seguir Central de Jóvenes, una red social donde tenemos para ti todos los días nuevo contenido para que tú y tus jóvenes se puedan divertir y puedan tener más fe en el Salvador Jesucristo. Recuerden vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia, aquí en tu canal de confianza, Central de las Escrituras. Los amo. Bye.